Por ahora, Gastón, ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, excelente. Bueno, no sé si te enteraste, pero hay una buena noticia, que la instancia virtual se extendió hasta el 30 de septiembre. Sí, así que Sí. eso es un golazo. Debido a que no hay que apurarse y decir, bueno, si no puedo rendir en julio, puedo rendir en agosto, y antes del 30 de septiembre ya van a haber podido rendir todos. Eso es lo realmente importante. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, todavía no les pusieron, ¿no?, la regularidad de seminario. Sí, yo ya estoy regular en eso. Ah, ¿ya está regular? O sea, ya puedes ver la fecha de FIP. Sí, hoy estaba mirando ahí, entré, ahí lo tengo acá abierto. Estaba en el campus, es ahí el 4, mesa el 4 y el 11 de agosto ya. Ah, bien. Bien. Bueno, si te sentís como para alguna de esas dos fechas, anotate nomás. Bien. Nosotros creo que ya hoy con esto terminamos de ver todos los que son los casos virtuales, ¿sí?, justamente que toman para esta instancia, y después nos quedarán los casos presenciales para la semana que viene, y no me acuerdo si hay algo más. Sí. Así que con eso, digamos, ya tenemos todos los casos de la virtualidad resueltos, o por lo menos con ideas de cómo resolverlos, ¿sí?, que creo que es muy importante. Bueno, comencemos. Hoy vamos a ver dos procesos de gestión que son de alguna manera fundamentales dentro del EFIP, y que de alguna manera nos van a ayudar o nos van a permitir poder aplicarlo en distintos ámbitos o en distintos casos, como son los planes o programas de capacitación y los planes o programas de evaluación de desempeño, ¿sí? Yo siempre les digo que lo importante es entender cómo funcionan los procesos y en función de eso darle la aplicabilidad práctica, tanto desde la teoría como también desde justamente lo práctico. ¿Sí? Cuando hablamos de programas de capacitación, lo que vamos a estar buscando es poder mejorar las competencias de una persona. Cuando hablamos de competencias, hablamos de todo lo que tiene que ver con los comportamientos, con las actitudes, con las habilidades que tiene una persona, y que gracias a poseer esa competencia puede tener un mejor desempeño en su puesto de trabajo, ¿sí? En definitiva, esa es la definición de competencias. Y lo que buscamos con la capacitación es incrementar la presencia de esa competencia en ese trabajador, ya sea técnica o ya sea una habilidad más bien blanda. Siempre que trabajemos con capacitación, vamos a trabajar, como dijimos la semana pasada, con tres tipos, ¿sí? Tres tipos de necesidades que podemos detectar en los equipos de trabajo, como son la discrepancia, el cambio y la incorporación, ¿sí? Habíamos dicho que la discrepancia se va a dar cuando tengamos a alguien que le pidamos que haga algo y ese algo que le pidamos que haga no lo sepa hacer, ¿sí? Normalmente son las que vamos a trabajar más en el área de recursos humanos. Las de cambio y las de incorporación van a tener que ver más bien con el proyecto, van a tener que ver más bien con el puesto de trabajo, y apuntan, en el caso de la de cambio, a la modificación de alguna tarea, ya sea por una actualización o ya sea por una modificación del proyecto, y a la de incorporación es la suma de alguna tarea o de alguna cuestión tecnológica o alguna o algo más que se le sume al puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, normalmente uno va a trabajar con estas tres capacitaciones. Y si pensamos en cómo tenemos que llevar adelante o cómo debemos desarrollar un programa de capacitación para que ésta sea efectiva, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de la situación, ¿sí? Ese diagnóstico de la situación, cuando hablamos de capacitación, se llama detección de necesidades. ¿Cómo vamos a poder realizar la detección de necesidades? Utilizando distintos instrumentos que nos van a permitir poder ver dónde está la falencia en esa persona o en ese grupo de personas. Los más utilizados o los más comunes son las auditorías, las observaciones, que en el caso
en caso de los procesos de capacitación, no hablamos de observaciones, sino hablamos de trabajo de campo, las entrevistas con los mandos medios, las evaluaciones de desempeño, las encuestas de clima, los planes de carrera, el proyecto que tenga el área de recursos humanos, son sumamente importantes para poder detectar necesidades. Por ejemplo, si utilizáramos para detectar necesidades una auditoría, nosotros ahí vamos a descubrir cuál es el sector o cuál es el lugar en donde estamos teniendo algún tipo de desvío. Lo que no vamos a poder ver es cuál es ese desvío. Si utilizamos y con esto lo que quiero decir es que uno puede utilizar esta técnica y después complementarla con otras, como puede ser la entrevista con el mando medio, que me va a permitir conocer no solo los planes o las necesidades actuales, sino también las futuras que pueda llegar a tener ese equipo, o la observación, midiendo cuál es el inconveniente que estamos teniendo en los distintos equipos de trabajo. Normalmente cuando hablamos de trabajo de campo hablamos de caminar la empresa, ¿sí? De caminar, escuchar, mirar y ver dónde están las falencias. Después la evaluación de desempeño, ¿sí? Normalmente es un elemento riquísimo que nos va a permitir poder ver dónde están las debilidades de nuestros trabajadores y en función de eso crear programas efectivos. Las encuestas de clima para conocer las insatisfacciones. Hay una nueva corriente que nos indica que las encuestas de clima no deberían dejar de ser anónimas y deberían empezar a tener nombre y apellido. ¿Para qué? Justamente para poder trabajar estas inconsistencias o estas insatisfacciones que tienen las distintas personas dentro de los equipos de trabajo y poder hacerlo de manera más personalizada, ¿sí? Entonces, a veces se vuelve sumamente importante poder entender que la encuesta de clima nos debe servir para mejorar procesos o procedimientos y no solamente como un timer para poder ver si la organización o si las personas están satisfechas o no con la organización. Pero para esto, para poder lograr esto, se necesita una gran madurez entre el equipo directivo y el resto de los trabajadores, ¿sí? Debido a que no se tome como una cuestión en donde, bueno, si este no está satisfecho con esto, bueno, vamos a despedirlo, vamos a buscar la manera de que se vaya, sino más bien siempre con una visión más proactiva, buscando el cambio. Bien, estos son algunos de las herramientas que podemos utilizar para detectar necesidades. Y una vez que uno detecta las necesidades, lo próximo es empezar a planificar cómo va a ser el proceso de capacitación. Y dentro de este proceso de planificación nos vamos a encontrar con dos dimensiones. Por un lado, la dimensión estratégica, que tiene que ver con el programa de capacitación en cuanto a cuáles van a ser los objetivos, a cómo vamos a capacitar, en qué, en dónde, en cuándo, cuánto y quién va a capacitar, ¿sí? Tener de alguna manera armada esta cuestión estratégica de cuál va a ser el proceso en sí. Y después tenemos una segunda dimensión dentro de esta planificación que tiene que ver con el andaje de alguna manera educativa, ¿sí? Primero vamos a planificar a quiénes, cuál va a ser el objetivo y cómo y en qué, para después poder diseñar el proyecto educativo. Cuando hablamos de diseñar el proyecto educativo, es la forma en que vamos a mostrar esa información para que ésta sea accesible a todas las personas que voy a capacitar, y también es necesario poder determinar, en definitiva, cómo va a ser esa transmisión de conocimiento, qué actividades voy a poder desarrollar. Siempre que uno piense en un programa o en el diseño de un programa de capacitación,
no se puede olvidar de las 4 etapas o de las 4 fases que tiene, ¿sí? Que es poder determinar el objetivo, es poder determinar los contenidos, es poder determinar las actividades y es poder también determinar la forma en que se va a evaluar, en el corto y en el mediano plazo. Una vez que uno generó, que uno gestionó, por un lado, la parte estratégica y por otro lado el diseño educativo, lo próximo va a ser ejecutar proceso de capacitación, ¿sí? Teniendo en cuenta los lineamientos previos que ha diseñado dentro de su programa. Y una vez que uno generó el dictado, capacitó al personal, lo próximo va a ser evaluarlo. Y para poder evaluarlo, lo vamos a medir normalmente en 2 tiempos, ¿sí? Lo vamos a medir primero de manera cuantitativa y después de manera cualitativa. Cuando hablamos de la medición de forma cuantitativa, es poder medir la impresión y la reacción de las personas que tomaron ese programa en función de poder cuantificar normalmente en un formulario ¿qué les pareció el proceso de capacitación? Si el capacitador estuvo o no estuvo a la altura, si el temario fue realmente lo que esperaban, si lo que aprendieron lo van a poder poner en práctica en su puesto de trabajo, ¿sí? Preguntas más que nada que apunten a ver cuál es su primera impresión y cuál es la reacción que toman ante este nuevo desafío que se les presenta luego del programa de capacitación. Para después, finalmente, hacer una evaluación a los 3, 6, 9 meses, dependiendo de lo que la organización decida, de manera cualitativa, teniendo en cuenta los resultados y las conductas, ¿sí? Cuando hablamos de resultados y conductas, hacemos referencia a que cuando uno capacita a alguien, esto tiene que verse reflejado en el puesto de trabajo. Sino, si esto no lo logramos poder ver o no lo podemos determinar, nuestro proceso de capacitación estuvo mal enfocado desde el principio, ¿sí? Siempre para que un proceso de capacitación sea satisfactorio, tenemos que haber detectado bien cuáles eran las necesidades de los equipos. Si no, vamos a entrar en un círculo vicioso en donde yo voy a proponerte una capacitación, quizás en DesignSign, que vos no la podés llevar adelante, no la podés poner en práctica en tu puesto de trabajo, y esto lleve justamente a que vos no puedas, al no ponerlo en práctica, no podemos dar ningún tipo de resultado, ningún tipo de mejora, y tampoco ningún cambio, ninguna modificación de la conducta, ¿sí? Sino simplemente dimos una capacitación porque quizás era la más renombrada del mercado y era, bueno, lo más cheto, y decir, bueno, en todas las empresas multinacionales están dando esta capacitación, bueno, ¿por qué en mi pyme no la voy a dar? ¿Sí? No la voy a dar simplemente porque las personas no la necesitan, ¿sí? Entonces, entrar en esa vorágine de querer estar actualizados con el mercado y empezar a aplicar capacitaciones quizás sin sentido que las personas no necesitan, no nos va a dar ningún tipo de resultado en el corto, mediano o largo plazo. Y va a ser una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero. Por eso, perfectamente, hay que poder analizar qué es lo que las personas necesitan para ser mejores en su puesto de trabajo, ¿sí? Bien, ¿de qué manera evaluamos cualitativamente? Normalmente, para ver resultados y conductas, lo podemos hacer a través de procesos de feedback o lo podemos hacer a través de un proceso de evaluación de desempeño. Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos del proceso de capacitación en sí, o del armado del proceso, nosotros dijimos que este tenía 4 partes, ¿sí? Por un lado el objetivo de alguna manera es lo que va a perseguir el proceso de capacitación. Después hablamos del contenido, siempre hay que tener en cuenta que el contenido debe ir de lo más general a lo más particular, ¿sí? Por ejemplo, si yo hiciera una capacitación
en algún tipo de liderazgo, primero tengo que explicar qué es el liderazgo, después tengo que explicar cuántos tipos de liderazgo existen, y después recién puntualmente ir al estilo de liderazgo que uno quiera presentar. ¿Sí? De esta forma tiene un orden, una secuencia en donde las personas van comprendiendo lo que significa ser un líder, que quizás es el objetivo que persiga este programa o este proceso de capacitación. Después tenemos que tener en cuenta las actividades. Cuando hablamos de actividades, nos podemos encontrar con 3 tipos: actividades verbales grupales o actividades de simulación. Dentro de las actividades verbales tenemos 2 tipos. Tenemos las verbales, simplemente en donde quien está capacitando transmite conocimiento al resto de las personas. Las verbales grupales, en donde quien está capacitando no solamente brinda información, sino también recibe algún tipo de preguntas que no hayan quedado claras. Después tenemos actividades dentro de las verbales grupales. Tenemos también 3 subtipos. Las actividades verbales grupales, en donde juntamos a las personas en equipo, les damos algo para que trabajen, y después esperamos una ponencia común entre todos los equipos que participaron. Si los equipos o las personas que estamos capacitando fueran menor, podemos repetir esta misma técnica en lo que se conoce como diálogos simultáneos, ¿sí? En donde no vamos a formar equipos, sino vamos a formar parejas. Son las parejas las que van a tener que discutir sobre el tema que estemos presentando y después generar la ponencia común. Y después tenemos lo que conocemos como debates, ¿sí? Siempre que uno quiera mostrar 2 realidades distintas, podemos traer a 2 personas que piensen totalmente opuestos, que el auditorio o quien se está capacitando pueda formar parte mediante preguntas, y obviamente que los tiempos estén moderados para que todos tengan el mismo acceso a la palabra. Y después tenemos las actividades de simulación. Dentro de las actividades de simulación, las más comunes dentro de los procesos de capacitación son los roleplay, que nos permite ponernos en el lugar del otro, o en su efecto también son los estudios de caso, ¿sí? Poder darles una realidad que esté teniendo la empresa en este momento a las personas, y en función de eso que puedan extraer las ideas principales y generar un plan de acción al respecto. Y si fuéramos por capacitaciones más gerenciales, tendríamos los distintos juegos varios que de alguna forma van a estimular el pensamiento lateral, o van a estimular también un pensamiento más digital en este caso en los gerentes, ¿sí? No tan analógico o no tan lineal. ¿Sí? Entonces eso es importante tener en cuenta a la hora de armar el programa. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna, Gastón. ¿Ninguna? Excelente. Bien, esto con respecto a cómo diseñar o cómo armar un programa de capacitación, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Detección de necesidades, diseño del programa, diseño estratégico, pensando a quién vamos a capacitar, en cómo, en qué, en dónde, cuándo, cuánto nos va a salir y quién nos va a capacitar. Diseño también pedagógico en cuanto a la elección del material, de lo más general a lo más particular. A la hora de diseñar todo programa de capacitación, no nos puede faltar el objetivo, el contenido de las actividades y la forma en que lo vamos a evaluar. Después vamos a dictar ese programa de capacitación y por último lo vamos a evaluar. Inicialmente, impresión y reacción mediante un formulario, y después resultados y conductas a través de un feedback o a través de una evaluación de desempeño. Y hablando de evaluación de desempeño, va a ser nuestro próximo proceso, ¿sí? Que vamos a aprender. Y lo importante acá es poder entender cómo llevar adelante un proceso de evaluación de desempeño de cero, ¿sí? Yo tengo que empezar de cero a diseñar el programa de capacitación de mi empresa, el programa de evaluación de desempeño de mi empresa. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Lo primero que tengo que tener en cuenta que los responsables de llevar adelante todo el proceso de evaluación de desempeño
somos los departamentos de recursos humanos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que si la evaluación de desempeño está mal, no va a recaer sobre la persona que evaluó, sino va a recaer sobre el Departamento de Recursos Humanos, que es el responsable de su gestión, ¿sí? Entonces es sumamente importante entender que cuando pensamos en un programa de evaluación de desempeño, pensamos en una actitud proactiva del Departamento de Recursos Humanos y no en una actitud pasiva, de decir, bueno, yo la armo y después los jefes evalúan. Sí, los jefes van a evaluar en función de lo que el Departamento de Recursos Humanos imponga como proceso de evaluación, ¿sí? En este caso, cuando uno habla de este proceso, hablamos de recursos humanos como responsables y de los jefes, bandos medios, gerentes o supervisores como la extensión de ese Departamento de Recursos Humanos en cuanto a la generación de tener que evaluar a las personas que tienen a cargo. Normalmente los objetivos que persigue van a estar siempre relacionados con la mejora en la calidad de atención o de servicio que brinden las personas a la organización, ¿sí? Siempre que uno evalúa desempeño, no evalúa personas, ¿sí? Sino evalúa puestos de trabajo y en función de esos puestos de trabajo evalúa a las personas, ¿sí? Nunca se puede volver algo totalmente personal o arbitrario, que es lo que muchas veces suele ocurrir en el proceso de evaluación de desempeño, ¿sí? Siempre evaluamos puestos de trabajo y en función de esos puestos de trabajo a las personas. Por eso que a la hora de pensar cómo comienzo de cero, lo primero que voy a tener que hacer es determinar los indicadores. Y si quiero determinar los indicadores, voy a tener que ir a un elemento muy básico dentro de lo que es la evaluación de desempeño, como son las descripciones de puestos, ¿sí? Sin descripción de puestos, no hay evaluación de desempeño. ¿Y esto por qué? Porque nosotros en las descripciones de puestos tenemos no solamente las funciones y las tareas, sino también los estándares de desempeño de cada una de las posiciones. Por eso también que es necesario que las descripciones de puestos sean actualizadas cada un año por lo menos, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir a la descripción de puestos y poder determinar cuáles son los indicadores cuantitativos y cualitativos que voy a medir. Una vez que determiné cuáles son los indicadores que voy a tomar, lo próximo es determinar la escala, ¿sí? Es poder ponerle a esas preguntas una forma de valorarlas. Y esa forma de valorarlas pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, pueden ser mixtas, ¿sí? Cuando hablamos de mixtas es cuando tenemos un componente cuantitativo y tenemos un componente cualitativo, ¿sí? Y después ahí dependerá de cómo cada organización decida medirlo. Puede medir de 1 a 5, lo puede medir de 1 a 10, de 1 a 3, de 1 a 2, en fin, cada empresa determinará su escala, tanto cuantitativa como cualitativa. Conozco empresas que, por ejemplo, en las escalas cualitativas tienen un nivel vaca, un nivel chancho y un nivel cocodrilo, ¿sí? O un nivel en desarrollo, desarrollado y estrella, ¿sí? Entonces cada empresa termina definiendo o decidiendo qué tipo de escala es la que va a utilizar. No hay ninguna que esté bien ni ninguna que esté mal. Lo que sí es importante, una vez que uno determinó cómo va a medir, es poder determinar también la metodología. Y nosotros hablamos de 2 tipos de metodologías de evaluación de desempeño: futuro y pasado, ¿sí? Por un lado, poder determinar si yo voy a hacer una evaluación en el futuro, si le voy a dar la chance al trabajador de crear un plan de acción y en función de eso dar sus áreas de mejora, o si simplemente me voy a limitar a darle los resultados de la evaluación y esperar que el otro lo acepte y en función de lo que considere oportuno o necesario, lo mejore para el año siguiente, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos en el futuro, hablamos de eso, hablamos de poder extender la evaluación de desempeño a un periodo normalmente de 6 meses, en donde surgen 3 o 4 propuestas de mejora y en donde después se revisan si se cumplió o no con lo que se había prometido, con lo que se había diseñado.
Y cuando hablamos en el pasado es simplemente medir lo que pasó hasta este momento, darte una devolución y después de eso decirte, bueno, el año que viene esperemos que esto que te acabo de marcar no vuelva a aparecer. ¿Sí? Y ahí se termina el proceso de evaluación en el pasado. Normalmente las evaluaciones en el futuro aplican en empresas más de servicios, en empresas en donde uno necesite o donde uno tenga que estar consciente de, o tenga que estar consciente de mejorar competencias, y normalmente las evaluaciones en el pasado aplican más a empresas productivas en donde la necesidad es medir quizás más cuantitativamente si se cumple con la producción, si el empleado colabora y se queda a hacer horas extras, si responde ante todas las cuestiones que le presenta su jefe, si se adapta a los cambios, si son preguntas más generales en función de la tarea que desarrolla ese trabajador. Dentro de las evaluaciones del pasado, ¿sí? Las más comunes o las más usadas son las escalas gráficas o las escalas de puntuación. ¿Sí? Las escalas gráficas nos van a permitir medir cuantitativa y cualitativamente a un colaborador, y la escala de puntuación nos va a permitir únicamente generar un proceso cuantitativo. Una vez que uno determinó y dentro de la del futuro, tenemos las autoevaluaciones, los assessment center, o en su defecto también tenemos las conocidas y famosas evaluaciones por competencia de 180 y 360 grados, en donde buscamos que una persona sea evaluada en función de las personas con las cuales se relaciona. Sí, siempre es importante destacar que si una empresa no tiene evaluación de desempeño o está utilizando una en el pasado, el próximo salto que tiene que dar hacia el futuro inicialmente es la 180, para que una vez que esté amalgamado este tipo de proceso de evaluación pueda pasarse a una 360. ¿Sí? La diferencia está entre la 180 y la 360, que en la 180 no evalúan los subordinados y en la 360 sí lo hacen. ¿Sí? Después de eso, necesitamos generar la encuesta. ¿Sí? Una vez que tenemos ya las preguntas, las respuestas y tenemos el tipo de método que vamos a utilizar, generamos la encuesta, informamos cuál va a ser el plazo y, por supuesto, en esta información que vamos a dar del plazo, entre que la lanzamos o entre que buscamos lanzarla y comienza el proceso de evaluación, nosotros tenemos que ir capacitando a quienes van a evaluar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos eliminar todo tipo de distorsión o necesitamos eliminar todo tipo de subjetividad. Siempre va a tener un dejo de subjetiva la evaluación de desempeño, pero cuanto más logremos minimizar ese riesgo, mayor va a ser el resultado que tengamos, ¿sí? Más fáctico de alguna manera va a ser el resultado que tengamos. Para poder capacitarlos tenemos que tener en cuenta cuáles son normalmente las distorsiones que se presentan dentro del programa, y podemos mencionar entre ellos, por ejemplo, los prejuicios, por ejemplo, la tendencia a la medición central, por ejemplo, las cuestiones del inconsciente, por ejemplo, también el espejo o el efecto aureola, que de alguna manera son distorsiones que van a afectar. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en prejuicios, vamos a estar hablando de que si una persona le tiene de alguna forma aprehensión a las personas de la comunidad judía y tiene en su equipo a alguien que practica esa religión, lo va a calificar en función de lo que la persona es, no de lo que la persona hace. ¿Sí? Normalmente es uno de los más peligrosos debido a que uno no termina disociando a la persona del puesto de trabajo, y ahí tendremos un problema porque estaría fallando nuestro programa de evaluación de desempeño. Por ejemplo, también en los acontecimientos recientes, es quedarnos únicamente
con lo que hizo el trabajador en los últimos 3 meses, olvidándonos de lo que pasó en el pasado, ¿sí? Y esto puede llevar a una distorsión, porque si alguien fue muy malo durante los primeros 9 meses y sabiendo que se acerca la evaluación de desempeño, mejora para que le dé bien y le da bien, bueno, ahí también tenemos un resultado distorsionado, ¿sí? O que la persona que está evaluando sea un compinche muy amigo del evaluador, y eso genere también un mayor puntaje por el solo hecho de conocernos. O en su defecto, si se da al revés, ¿sí? El efecto halo, en el sentido de que si con quien me va a evaluar tengo una muy mala relación, bueno, esa relación puede entrometerse y me puede llevar a que me bajen la nota, ¿sí? Entonces es muy importante, antes una vez generada la encuesta, capacitar al personal con la finalidad de poder eliminar estas resistencias y poder también ser más objetivos a la hora de llevar adelante el proceso. Después se hace el lanzamiento formal a toda la organización, informándole cuáles son las fechas en que van a recibir cada una de las instancias. Se le hace un seguimiento, porque normalmente cuando evalúan los jefes, estos siempre terminan 20 minutos antes de que se les termine el plazo. Entonces, si uno les va haciendo el seguimiento, va a ir logrando poder tener los resultados con mayor anticipación y, por supuesto, los resultados también van a ser más fidedignos porque la persona tuvo el tiempo para reflexionar sobre qué es lo que quería poner o qué es lo que quería colocar. Y después tener en cuenta los resultados de cada uno de los equipos y en función de eso generar los distintos planes de acción entre poder tener, bueno, los resultados, no sé qué iba a decir, me mareé. Bueno, poder tener los resultados y generar los procesos de feedback correspondientes, ¿sí? Es sumamente importante poder generar los procesos de feedback y, por supuesto, también después archivarlo. En el caso de que sea una evaluación en el pasado, nos vamos a quedar con el resultado de ese feedback, y en el caso de que sea una evaluación al futuro, no solamente nos vamos a quedar con ese feedback, sino probablemente a los 6 meses volvamos a reabrirlo para ver cuáles fueron los adelantos que tuvo ese trabajador o no. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna, Gastón. Excelente. Bueno, vamos a comenzar con lo divertido. ¿Pudiste leerlo? Sí, algo leí rápido. Bueno, léelo tranquilo entonces. Bien, Gastón. Bien, muy bien. Bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer para, qué propuestas les podemos llevar al directorio para bajar costos? ¿Sí? Porque en definitiva termina siendo eso. Se cierran algunas sucursales, ¿no? Exactamente, se cierran algunas sucursales.
Al cerrar algunas sucursales, inmediatamente habría que ofrecer retiros voluntarios masivos para ver qué nos queda después de eso. Exacto. Exacto. Esa es una de las cuestiones que uno le puede ofrecer. ¿Qué más? Podrá ser rever el tema, bueno, el tema salario, el tema sueldos. No para tocar el sueldo en sí, como quien dice, el básico, lo que están percibiendo, pero ver qué se puede hacer desde ese lugar. Bien, ¿y qué se puede hacer desde ese lugar? ¿Qué se te ocurre que se puede hacer? Eh, sí, no se me ocurre ahora qué punto tocar ahí de... Todo lo que no sea, todo lo que sean remuneraciones no habituales. Sí, eso puede suspenderlas temporalmente. Todo lo que presente habitualidad no, porque son derechos adquiridos. ¿Sí? Bien. Entonces, si cobraran un premio semestral, un premio trimestral o anual por, no sé, el resultado de la evaluación de desempeño o por los resultados de la compañía, eso se puede dejar en stand-by. ¿Sí? Entonces, esas son dos acciones que nos van a permitir reducir costos, ¿sí? O disminuir costos. Por un lado, sí, generar un programa de retiro voluntario, debido a que la empresa va a cerrar, ¿sí? Va a cerrar y o sea, va a cerrar algunas tiendas y va a tener que deshacerse de personas. Y debido a que, como el caso está presentado en pandemia, nosotros no podemos desvincular a nadie, vamos a ir con el programa de retiro voluntario. ¿Qué hay que tener en cuenta del programa de retiro voluntario? Que es abierto a toda la organización, ¿sí? Que nosotros vamos a hacer un ofrecimiento económico para que las personas se vayan. Normalmente, durante la pandemia, ese ofrecimiento económico tenía que ver con pagar una indemnización y después agregarle algún tipo de beneficio, como pueden ser más meses de obra social o el pago de algunos salarios más. Eh, Siempre el retiro voluntario se hace a toda la organización, hay una fecha de apertura y una fecha de cierre. La empresa es la que termina decidiendo a qué empleados se los da. Las personas, cuando se van por un retiro voluntario, deben firmar un acta notarial, ¿sí? En donde se finiquite el contrato laboral de común acuerdo. ¿Sí? Normalmente en esa acta notarial se pone que no hay más nada que reclamar, es lo que hay y se acabó. Y después se debe pagar a los 4 días, como cualquier como cualquier liquidación final o como cualquier desvinculación a los 4 días hábiles, y se debe mandar a homologar. ¿Sí? Siempre el retiro voluntario va a tener validez desde el momento en que se firme con la notaria, pero si uno le quisiera dar un marco legal un poco más amplio, debería homologarlo en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? O en la Secretaría de Trabajo o en el lugar dedicado a trabajo que tenga la provincia, la ciudad o la nación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque homologarlo en el Ministerio de Trabajo nos lleva nos lleva, digamos, a terminar la cuestión. ¿Sí? Nos lleva a decir, bueno, si el empleado quiere reclamar, ya no va a poder reclamar más nada, debido a que está homologado por la Secretaría o el Ministerio de Trabajo del lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Gastón,
hay una diferencia seguro que es evidente entre un retiro voluntario y un despido, porque el despido lo toma directamente la decisión la empresa. Exacto. Pero en términos económicos, ¿existe diferencia? Sí, obviamente. Vos, ponele, en tiempo de pandemia, vos con un retiro voluntario te ahorrabas casi una indemnización, ¿sí? Porque vos no le ibas a pagar el doble de la indemnización, vos le ibas a pagar una Sí. indemnización simple con algún otro tipo de beneficio. Ujú. Bien. Probablemente, ahora que no tenemos más decreto, que tenga que ver con que nos obliguen a pagar una cierta cantidad de plata cuando indemnizamos a alguien, probablemente, probablemente en este caso estemos hablando de que va a ser quizás un 80% de la indemnización final. ¿Sí? ¿Por qué? Ujú. Porque vos le vas a pagar, en este caso, cuando uno saca un programa de retiro voluntario, le vas a pagar como si fuera una renuncia, ¿sí? El sueldo, el SAC, las vacaciones no gozadas, y después le vas a agregar algún concepto no remunerativo, como alguna gratificación extraordinaria por una X cantidad de plata. ¿Sí? Que quizás tiene que ver, no sé, con 5 sueldos más o 6 sueldos más, y de esta forma te queda armado un paquete en donde vos vas a pagar casi el 80% de la liquidación final que le correspondería al trabajador. ¿Sí? En este caso puntual de no pandemia. Pero durante la pandemia, las empresas que querían desvincular no les quedaba otra que recurrir a este método, ¿sí? Debido a que no podían desvincular, digamos, de otra forma. Sí. ¿Sí? Bien, y la segunda es, el segundo objetivo es este que mencionábamos recién, ¿sí? Tocar los salarios, pero aquellos que no son derechos adquiridos. Y no van a ser derechos adquiridos si estos no tienen condición de normal y habitual. ¿Sí? Un premio, yo le puedo decir a las personas, lo dejamos en stand-by y vemos cuando la empresa vuelva a producir si se los podemos pagar o no. Sí, ya eso después va a depender de la buena fe que tenga la empresa cuando vuelva a producir, cuando vuelva a ser productiva, cuando vuelva a tener ganancias extraordinarias, si las quiere compartir o no con sus empleados. ¿Sí? Pero siempre es importante eso, poder determinar que cuando uno va a tocar lo no habitual. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si las personas cobran horas extras, ¿se las puedo tocar? No, porque son normales y habituales. Eso te iba a Sí, preguntar justo, sobre horas extra. exactamente. No, son normales y habituales. Forman parte de los conceptos normales y habituales. ¿No les puedo pagar el SAC? ¿No les pago el SAC? No, forman parte de lo normal y habitual, por más de que se pague de forma semestral. ¿Sí? Entonces tiene que ver más que nada con esos conceptos que normalmente tienen carácter no remunerativo y que las empresas les otorgan en ocasiones especiales. ¿Les puedo sacar la caja de Navidad? Sí, les puedo sacar la caja de Navidad. ¿Sí? No es algo normal o habitual. ¿Les puedo sacar el bono del supermercado que les daba a fin de año? Sí, también se los puedo sacar. No es algo normal y habitual. ¿Sí? Bien. No hay mucho más para decir con respecto a ese segundo punto, porque no hay mucho más para hacer tampoco. Sí, el otro día me Bien. decían, uno de los chicos me decía, bueno, ¿y si yo les bajo la cantidad de horas? Bien, bueno, tiene que haber una relación de mucha confianza entre el empleado y el empleador, porque bajarle la cantidad de horas es una aceptación voluntaria por parte del trabajador. ¿Sí? Con esto que quiero decir, la empresa no tiene la potestad de decir, bueno, a partir de mañana todo el mundo trabaja 24 en vez de 48. ¿Sí? Sino que la persona tiene que venir y pedirme, decir, che, no quiero trabajar más de 48, quiero bajarme a 24. Y si a la empresa le conviene, te va a decir que sí o te va a decir que no. ¿Sí? Entonces no es una opción viable, excepto que exista mucha confianza y en donde uno le proponga a los trabajadores decir, bueno, para no despedirlos, yo les bajo la cantidad de horas, pero después cuando volvamos a repuntar, se las vuelvo a subir. Y por eso hablo de confianza. ¿Sí? Bien. Es decir, bueno, si yo confío en que mi empleador no me va a joder, y sé y tengo la convicción de que cuando esto pase, me va a volver a reincorporar con el sueldo que tenía en una jornada completa,
puedo tranquilamente firmarlo si sé que no, o si no tengo la suficiente confianza, no te lo firmo ni de casualidad, porque me vas a eternizar en 24 horas y me va a partir la vida. Sí, así que sí, tiene que ver mucho también con relaciones de confianza en ese punto de bajar horas, porque yo no te las puedo bajar, sino vos me tenés que venir a pedir que te las baje. Y tenemos que firmar un documento en donde diga de que vos me pediste que te baje la cantidad de horas. Sí. Bien. Bueno. ¿Cómo realizaríamos el reclutamiento y la selección del nuevo perfil? Es un gerente general, ¿no? Es un gerente general, exactamente. Hay una sola forma de hacerlo. Era el headhunting ese, ¿no? Correcto, sí. Para ese tipo de puestos solamente esa es la forma clave. Sí, normalmente sí. Normalmente siempre que hablamos de director general, gerente, normalmente vamos a ir por un headhunting. ¿Sí? El reclutamiento, en este caso, siempre va a ser externo y la selección de este nuevo perfil va a ser mediante un headhunting, en donde inicialmente vamos a contratar al consultor, después de eso vamos a elaborar el briefing, ¿sí? La elaboración del briefing es como el perfil del puesto, pero un poco más amplio, debido a que no solo voy a hacer un relevamiento sobre tareas, funciones, sino también sobre tipo o estilo de liderazgo, sobre la cultura, sobre el comportamiento de la organización para buscar a alguien que más o menos esté dentro del proceso, o sea, dentro de lo que la compañía es. ¿Sí? Por ejemplo, siempre digo el mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una metalúrgica que estoy buscando a un gerente de marketing y digo, bueno, me llamo al headhunting y le digo, bueno, mira, a mí no me importa. Yo solamente quiero una persona para este puesto que es el gerente de marketing de Google. Andá y búscamelo, tráemelo y que venga a trabajar. Probablemente esa persona o ese gerente que contratemos de Google nos sirva en nuestra empresa metalúrgica, ¿sí? Debido a que la actividad que realizaba en esa empresa, que realizaba en Google, va a tener que ver con mayor autonomía, con mayor libertad, con mayor poder para tomar decisiones, que quizás cuando vaya a la metalúrgica se encuentre con que tienen una estructura más rígida, con que tienen una cultura más cerrada, con que quizás tenga que ir todos los días a trabajar a la oficina, en fin, ¿sí? Entonces, el headhunter lo que tiene que buscar en esa elaboración del briefing es tratar de ver cuál es el mejor perfil o la persona que mejor se puede adaptar a esa organización, teniendo en cuenta no solamente las funciones y las tareas, sino también cuál es el comportamiento organizacional. Una vez que se elaboró el briefing, lo próximo es buscar a los candidatos. ¿Sí? Esto se puede hacer en base de datos propias o a través de LinkedIn en la actualidad. Las bases de datos normalmente van a estar construidas de candidatos que espontáneamente se presentaron a decir, bueno, yo no quiero estar más en la organización donde estoy. Si tenés una oportunidad, avísame. Estoy disponible. Como el cartelito verde de LinkedIn. Estás libre o abierto a recibir propuestas laborales, y también de personas que hayan quedado descartadas en procesos anteriores. Después de eso, tenemos el primer contacto. ¿Sí? En el primer contacto se les menciona que hay una empresa que los está buscando y se los invita a una primera entrevista. Si las personas aceptan, tendrán esa primera entrevista, normalmente más a un estilo de negociación, en un lugar neutral, que puede ser tipo almuerzo o cena de trabajo. Después de eso vendrá la primera entrevista, ya sí dentro del ámbito de la consultora, en donde podamos abordar todo el historial laboral de ese trabajador, poder conocer qué implementó, qué mejoró, cuáles son las macanas que se mandó, poder ver en qué proyectos está actualmente y en función de eso poder determinar
si es el candidato más idóneo para ocupar esta posición. Después de esa entrevista, ahí sí, ya van a conocer a la empresa, ¿sí? Recién en esa entrevista se les informa cuál es el cliente que nos solicitó esta búsqueda, y ahí es donde la persona que estamos, o ese candidato, puede definir si continúa o no en el proceso. ¿Sí? Puede decir, no, la verdad, yo no soy de Google, no quiero trabajar para esta metalúrgica, y la verdad tengo muy mala reputación, esa empresa sí que no quiero ir a trabajar, eso también puede ocurrir. Y en función de eso, una vez que tenemos al candidato, se lo presentamos a los candidatos, no más de 2 o 3, se los presentamos a la empresa para que la empresa termine tomando la decisión de quién va a contratar. Una vez que tomó la decisión de quién va a contratar, se le avisa al candidato y recién en ese momento se hace un relevamiento sobre sobre la reputación, ¿sí? De ese trabajador. Recién ahí se van a pedir las referencias, no antes. Y después de eso tenemos el ingreso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que normalmente una persona que entre mediante este proceso de selección va a estar recién disponible al mes y medio o 2 meses, porque primero deberá cerrar todas aquellas cuestiones que tenga en su trabajo actual para después poder, digamos, incorporarse en una nueva organización, ¿sí? Normalmente también los gerentes que se van mediante este proceso de selección reciben una gratificación por parte de la empresa por lo que ha logrado, y firman una cláusula de confidencialidad y firman, por supuesto, también una cláusula en donde no se les permite llevarse a nadie del equipo por un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Y después ahí se incorpora y empieza a trabajar en lo que la organización le mande, ¿sí? Y de esta forma explicamos el proceso de creación. Bien. Y la última pregunta dice, en caso de tener que desvincular a los colaboradores, ¿cuáles son los conceptos que se deben incluir en la liquidación final? ¿Sí? ¿Qué vamos a incluir en esa liquidación final? El sueldo, aguinaldo, Ajá, proporcional a la fecha, eso como remunerativo. así es. Y las cuestiones no remunerativas, yo acá me había anotado vacaciones. Ujú. Y ahí me había quedado. Bien, vacaciones no usadas ISAC, preaviso ISAC, mes integrativo ISAC e indemnización por antigüedad, ¿sí? Entonces, de manera Bien. remunerativa, salario proporcional, ISAC proporcional; de manera no remunerativa, vacaciones no gozadas ISAC, preaviso ISAC, mes integrativo ISAC e indemnización por antigüedad. Y si yo me voy al contexto en el que está pensado esta empresa del año 2020, debería mencionar el decreto 39/2021 que estipulaba la doble indemnización. Sí, y se acabó. Bien, ¿alguna duda? Ninguna, Gastón. Continuemos abriendo. Y la resolución, voluntaria, no voluntaria, externo por colocación. Bien. Electromix.
Bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las funciones de un administrativo de recursos humanos? Funciones de administrativo. Sí, ¿cuáles son las funciones de recursos humanos? Sí, ponerle administrativo es solo un detalle. Lo que vimos en la clase pasada. Correcto. Habíamos hablado de que mejora la gestión de recursos humanos, mejora a las personas que trabajan dentro de una organización. Ujú. Son un poquito el nexo entre la parte del directorio o quien comanda la organización con la parte operativa, también administrativa de la organización. Brega por los intereses de ambos, Exacto. llevándolo a la cuestión estratégica de la empresa, al objetivo final que tenga la empresa. Ujú. Bien, ¿y las funciones que tenemos cuáles son? Eh, Cumplir con los 5 subsistemas de gestión. ¿Sí? los 5, bien, cumplir con esos 5 subsistemas. Exactamente. Esas son las funciones que tiene recursos humanos. ¿Sí? Cumplir con el subsistema de provisión, reclutando, seleccionando y planificando. Cumplir con el subsistema de desarrollo en cuanto a la capacitación, el desarrollo organizacional y el desarrollo de las personas. Cumplir con el subsistema de mantenimiento en cuanto a las remuneraciones y los beneficios, a la seguridad e higiene, a las relaciones sindicales. Cumplir con el subsistema de monitoreo teniendo en cuenta las bases de datos y los sistemas de información, y cumplir con el subsistema de aplicación generando procesos de evaluación de desempeño, análisis, descripciones y diseño de puestos. ¿Sí? Bien. De alguna manera esas son las funciones o son sí, definitivamente esas son las funciones que debería tener todo administrativo, toda persona que se dedique a la gestión del capital humano dentro de una empresa. ¿Sí? Bien, y esos 5 subsistemas, ¿cómo se reflejan en la empresa? ¿En esta, Gastón, o en cualquier empresa? No, en esta empresa. ¿Cómo se reflejan? ¿Cómo se refleja? No están reflejados. Algunos sí y otros no. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se refleja? Que la empresa hacía mucho hincapié en la selección y en la Sí, capacitación. ¿Sí? ahí Así está que reflejado. eso se refleja. Se refleja el hecho del desarrollo organizacional con la muerte del socio director, ¿sí? En función del cambio que se está generando o que se está gestando dentro de la empresa. ¿Sí? Y nada más. ¿Sí? Esos 3 subsistemas podemos pensar que son los que se reflejan dentro de esta compañía. ¿Sí? Ujú. Bien, eso con respecto a la primera pregunta. Después la segunda pregunta dice, defina cultura organizacional, describa, como es en este caso, y una manera de trabajarla. ¿Qué es la cultura? La definición clásica, un conjunto de creencias, ¿Qué más? hábitos, formas, tradiciones, actitudes que tenemos los seres humanos que la llevamos a la organización, en este caso la organización, la misma experiencia cómo está trabajando la organización, esa es la cultura. Exactamente, es la construcción esa colectiva de todo lo que acabas de mencionar, ¿sí? De los valores, de los hábitos, de las costumbres,
de las tradiciones, que hacen que una organización sea de una manera distinta quizás a la competencia. ¿Sí? Y acá también siempre hay un ejemplo muy, muy tonto, pero para que se entienda. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos las dos principales casas de hamburguesa, como McDonald's o como Mostaza, si uno va a McDonald's, se va a dar cuenta que tiene una cultura más de la urgencia. ¿Sí? Los pibes trabajan más o tienen más competencias con respecto al sentido de urgencia, buscando que los pedidos salgan rápidamente. Si vos vas a Mostaza, probablemente tu experiencia como cliente sea de un lugar más tranqui, en donde las personas son más polifuncionales, en donde probablemente te vas a esperar un tiempo más para retirar tu pedido que si fueras a McDonald's. Y eso es porque tienen otra concepción cultural. ¿Sí? No enseña, o por lo menos las personas que trabajan no maman tanto esta cuestión que tiene que ver con lo urgente, con el despacho, sino quizás tienen más una concepción de lo que es el servicio al cliente. ¿Sí? Como para que uno pueda distinguir, o si uno tiene las dos experiencias, para que podamos poder distinguir los dos tipos de cultura en función simplemente de una cuestión que tiene que ver con el sentimiento o el sentido de urgencia. Sí. Bien, no sé si quedó claro o si te mareé. Sí, sí, perfecto. Sí, bien. Entonces, la cultura es eso. La cultura es lo que una organización hace que sea una forma y que sea distinta a otra, incluso de sus competidores, teniendo en cuenta ese conjunto de valores, de hábitos, de normas, de procesos, de procedimientos que tengan. Bien, ¿cómo es en este caso la cultura? Hasta el ingreso de las mujeres, llena de hombres, fuerte, una cultura fuerte. ¿Y después? Por lo que cuenta la filmina, se empieza a debilitar en el ingreso de las mujeres. Exactamente, se empieza a debilitar. ¿Sí? Entonces podemos decir que es una cultura, que podemos hablar de dos etapas de cultura puntualmente. Podemos pensar en una primera etapa de cultura fuerte y funcional, mientras está el socio, el gerente fundador, ¿sí? En donde vemos que los significados son compartidos, donde la percepción de la organización es realista y donde las acciones son planeadas o planificadas de antemano. Y después, con el paso del tiempo o con el ingreso de las mujeres, se va volviendo una cultura débil y disfuncional. ¿Sí? ¿Por qué decimos débil? En el otro caso hablamos de fuerte funcional. En este caso hablamos de débil disfuncional. ¿Por qué hablamos de débil disfuncional? Porque los significados que eran compartidos se empiezan a perder, porque si bien existe una heterogeneidad entre la percepción y la acción, hay de alguna manera desorientación por parte de los trabajadores y se genera un clima más hostil o un clima más reactivo. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de débil disfuncional. ¿Sí? Entonces tenemos una cultura fuerte y funcional inicialmente y después una cultura débil disfuncional. ¿Y cómo trabajamos esta cultura débil disfuncional para convertirla en una cultura fuerte funcional nueva? A ver, que trabajar ahí bueno, porque los hombres no aceptan ese ingreso. Tendrá que ver, va a haber que trabajar en la parte del ingreso del personal. Por lo que interpreto yo en la lectura, la complejidad está en el cómo se hizo el ingreso y no en que ingresen mujeres.
¿O estoy equivocado en eso? Eh, ¿Se puede plantear así o no? a ver, desarrollar más. No, lo que leo ahí, que después que fallece el socio, Ujú. se hace cargo su hija. Y es ahí que comienzan a ingresar más mujeres. No aclara cómo ingresan esas mujeres. Sí, La interpretación es que ingresan por decisión propia de esta mujer y no por a lo sí. mejor que reúnan las cualidades necesarias para ocupar los puestos que se necesitaba en la empresa. Entonces eso genera el conflicto de intereses internos. Bien, ahí te estarías ganando un quilombo en el examen, propiamente dicho. Bien, Sí, porque plantearlo de esa manera te podrían objetar, ¿sí? No, yo no lo haría, pero te podrían objetar. Entiendo cuál es la postura, pero te podrían objetar, bueno, pero entonces vos crees que las mujeres no pueden trabajar en esta industria. no, es que es perfecto. No, es que yo a partir de la lectura, de todo lo contrario, me parece que las mujeres le pueden dar un salto de calidad a cualquier empresa, en la forma que ingresan las mujeres en este caso, por lo que leo. Sí, lo más atinado es, en este caso puntualmente, porque es medio sensible. A mí me tocó, Sí, el año pasado me tocó con un chico que era policía y él no salía de su postura. Así que por suerte no le tocó este caso porque lo iban a acribillar si lo agarraban. Me dice, no, pero sí, esto es una empresa de construcción, las mujeres no tienen nada que hacer en las empresas de construcción. No, no, ¿cómo van acá a cargar un balde? Balde, ladrillos y demás. No, es un trabajo de hombres. Bueno, nada, en fin, anécdota. sí, sí, Pero bueno, no podía salir de esa postura de decir, bueno, no, sí, en esta empresa es una empresa de hombres. Bien, volviendo al caso, sí, siempre que hablamos de una sí, manera de trabajar la cultura para volverla, porque en definitiva ese es el objetivo. ¿Sí? Quizás vos te habías ido para otro lado y yo no me di cuenta, ahora me acabo de dar cuenta, que el objetivo de la pregunta es cómo trabajamos esa cultura fuerte, esa cultura débil, disfuncional, para convertirla en una cultura fuerte, funcional. Bueno, hay una sola forma de trabajarla. En realidad no hay una sola forma, sino yo te voy a explicar una de estas formas. Existen dos puntualmente. Pueden ser una de ellas utilizar los 8 pasos de Kutter, ¿sí? Para mejora de la cultura, o en su defecto pueden ser las técnicas que propone Jane de descongelamiento, cambio, recongelamiento, ¿sí? Que puntualmente es sobre la que vamos a hablar en este momento. Entonces, bien, ¿cómo hago para unificar una cultura? ¿Cómo hago para modificar una cultura? Bueno, inicialmente tengo que descongelar, ¿sí? Cuando hablo de descongelar, es de alguna forma poder generar la necesidad del cambio en las personas, ¿sí? Es poder mostrarles fácticamente que la organización está interesada en hacer un cambio y que este cambio les va a convenir absolutamente a todos. Obviamente, cuando uno quiere modificar la cultura, se va a encontrar con estas cuestiones que tienen que ver con las resistencias. Porque cuando uno propone un cambio, a nadie le gusta cambiar. Entonces, yo puedo poner resistencias que estén relacionadas con el conocer, o que estén relacionadas con el querer, o que estén relacionadas con el poder. Y en función de esto, lo que el autor nos va a proponer es que en esta etapa de descongelamiento uno trabaje con los líderes naturales y trabaje también con los líderes formales que tenga la organización para eliminar o para tirar abajo estas resistencias, ¿sí? Y si pensamos en eliminar o tirar abajo estas resistencias, es decir, bueno, ¿qué hago con aquellas personas que no conocen? Bueno, con aquellas personas que no conocen, lo ideal es generar un plan o un programa de comunicación en donde uno puede detallarle qué es lo que está buscando, en este caso con la incorporación de las mujeres. Después vamos a tener otro grupito de personas que no van a poder cambiar, ¿sí? Vienen como la mentalidad de este policía donde dice, no, esto es una empresa de construcción, acá tienen que trabajar hombres. Las mujeres que vayan a lavar los platos, no tienen nada que hacer acá. Entonces, no van a poder porque su naturaleza no se los permite. Entonces, yo a esas personas las tengo que capacitar. ¿Sí? Les tengo que mostrar de que la era de la esclavitud se terminó y que hoy por hoy
hay igualdad entre el trabajo de los hombres y el trabajo de las mujeres. ¿Sí? Entonces, con todos los que no puedan, los voy a capacitar para que cambien su mentalidad o su forma de ver la realidad. Y con aquellos que no quieran, lo más importante es hacerlos sentirse parte, desde el comienzo del proyecto, ¿sí? Porque si uno los hace sentirse parte, o sea, si yo les digo, bueno, ustedes van a ser de alguna manera los encargados de que las mujeres se sientan cómodas dentro de la organización y van a ser los encargados de hacerle el desayuno el primer día, por ejemplo, las personas van a funcionar como agentes del cambio dentro de sus equipos y van a empezar a mostrarle de que al final no estaba tan mal o no era nada de lo que pensaban en incorporar mujeres a la empresa. ¿Sí? Entonces, una vez que uno elimina todas las resistencias, lo próximo será generar o gestionar el cambio aplicando cada una de las distintas etapas que tenga este proyecto. ¿Sí? Quizás en la primera etapa del proyecto tengan que ver con charlas de género, en la segunda etapa del proyecto tenga que ver con la inclusión propiamente de la mujer, y en la tercera etapa del proyecto tenga que ver con la dirección de la mujer dentro de la compañía. Y mientras tanto, tengo que ir mirando hacia atrás y tengo que ir viendo que cada una de las etapas o de las partes del proceso se vayan cumpliendo para ir generando el hábito, para ir generando justamente los valores, justamente ir generando lo nuevo, ¿sí? En los trabajadores, y para que esto se deje de ver como algo totalmente raro, distinto, para empezar a verlo como una unidad. Y una vez que logré plasmar el cambio en la organización, que probablemente me haya llevado entre 1 y 2 años, vuelvo a recongelar. ¿Sí? Cuando hablo de recongelar, es no toco más nada. ¿Sí? Ya todo está funcionando. Ya todo está como quería. Ya la cultura se fortaleció. Listo. No toco más nada y sigamos trabajando de esta misma forma. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? No, lindo desafío cambiar una cultura. Sí, es un... A ver... si uno lo quiere planificar, probablemente no le salga. ¿Sí? Son cambios que se van dando propiamente dentro de las organizaciones, a veces casi sin pensarlo. ¿Sí? Porque, y si lo planificas, lo tenés que planificar en muy largo plazo. ¿Sí? Un cambio de cultura, menos de 1 año, o menos de 2, podría llegar a decir, es muy Sí, difícil o muy raro que se vea, porque es muy difícil cambiar hábitos, cambiar valores y cambiar tradiciones en las personas. ¿Sí? sí. Bien. Bueno, ¿cómo plantearíamos el proceso de reclutamiento y selección para la nueva nómina y sobre qué pilares vamos a sostener la misma? Plato de jubilación. Por lo que se solicita va a tener que ser canales externos, con Sí, las exactamente. cualidades específicas con las habilidades específicas que van requiriendo cada puesto. Encima dice que tienen que ser muy calificados Exactamente. Y si tiene que tener habilidades muy específicas y puestos muy calificados, ¿de qué tipo de selección me habla? de competencias. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo plantearíamos un proceso de reclutamiento externo y por competencias? ¿Sí? Para la nueva nómina. ¿Y cuáles serían los pilares sobre los cuales debería sostenerse? Lo que intenté, me parece decir antes, que es lo que quería decir, es que bueno, como hubo problemas con el tema mujeres, que no es un tema sencillo por la sensibilidad que hay, es que el proceso genere igualdad de Ujú. oportunidades, Exactamente. independientemente del género. Totalmente. Esos son los pilares.
¿sí? Independientemente de lo que sea, hombre, mujer, transexual, Sí. travesti, extraterrestre, ET, ALF o lo que sea. ¿Sí? A mí no me va a importar lo que venga, sí lo que me va a importar es que la persona que ingrese tenga habilidades para llevar adelante su posición y esté muy calificada, o sea, mejor, o sea, el mejor elemento que hay en el mercado disponible para aplicar a esta posición. ¿Sí? Excelente. Bien, y la liquidación del empleado fallecido, ¿cómo se lleva adelante? ¿Cuál es la diferencia entre una liquidación común y la liquidación del empleado fallecido? En esto estoy medio en cero, así que te voy a escuchar Bien, todo vos, Gastón. ¿cómo es la liquidación de un empleado que muere? Es como si renunciara, ¿sí? O sea, a la hora de pagar nosotros la liquidación final, se la vamos a pagar como si fuera una renuncia y le vamos a agregar a esa renuncia un concepto más, que ahora vamos a ver cuál es. Cuando una persona renuncia, uno le va a pagar el sueldo proporcional hasta el día que trabajó, el SAC proporcional hasta el día que trabajó, de manera remunerativa, y de manera no remunerativa le va a pagar las vacaciones no gozadas con su respectivo SAC. En el caso del empleado fallecido, es lo mismo. De manera remunerativa le vamos a pagar el sueldo hasta el día que murió, el SAC hasta el día que murió, y las vacaciones que le hubiesen correspondido hasta el día que murió de forma no remunerativa. Ahora bien, como el empleado se murió, nosotros vamos a tener que pagarle como un plus a su familia. ¿De cuánto va a ser ese plus? Del 50% de lo que le hubiese correspondido, en este caso, por la antigüedad. ¿Sí? Entonces, si yo quiero llevarlo a la práctica, nosotros acá tenemos una persona que tiene 10 años de antigüedad, ¿sí? Porque tiene 9 años y 3 meses. Todo lo que es fracción mayor a 3 meses, en el concepto de indemnización por antigüedad, le corresponde un año más. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener 10 años de antigüedad, son 360.000 pesos, lo que le hubiese correspondido si lo hubiese despedido, pero como la persona se murió, en este caso le voy a pagar de esos 360.000 pesos el 50%. O sea, 175 o no, 350, 180. ¿Sí? Le voy a pagar 180. 180.000 pesos en concepto de indemnización por muerte del trabajador. ¿Sí? Bien. Bien, y no tiene mucho más ciencia, así que tener en cuenta que los únicos habilitados para cobrar son sus familiares directos, entiéndase como mujer e hijos, y en el caso de que tenga concubina, la concubina con el certificado de concubinato, no, obviamente. Y si no, los hijos. Sí, son las 3 personas que habilita la ley a poder cobrar esta liquidación. Bien, y después una pregunta que viene adicionalmente con este caso es ¿qué pasa si, o qué pasa con el seguro de vida? ¿Sí? Bueno, el deber de recursos humanos es comunicarse con quien el trabajador haya dejado a cargo del seguro con la finalidad de poder entregarle los papeles que haga o siga su reclamo mediante, mediante el seguro de vida que haya tenido contratado ese trabajador. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna. Bueno, 2:24. Vamos a hacer un pequeño corte de 6 minutos. Dale. ¿Sí? Y media. Sí, bueno, vamos a llegar a los todos. Y media retomamos. Bien. Bueno, retomemos. Retomamos. Bien, bueno. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Sí? Ya acá, como podemos ver, se empieza a repetir un poco todo. ¿Sí? No hay ya novedades, en este caso puntualmente, de qué es lo que se puede hacer. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para reclutar al jefe de recursos humanos? Eh,
mediante también canales externos. Ujú. Volvemos, ¿es lo mismo que el gerente? No, no puedes un No, jefe. No, es un jefe. bien, canales externos entonces, y por Canal externo. competencias. Bien, bueno, ahí vamos a hacer una salvedad que tiene que ver con la pregunta. ¿Sí? Acá nos está preguntando Sí, puntualmente por el reclutamiento, no por la bien, selección. ¿Sí? Muchas veces cometemos ese error de mezclar el reclutamiento con la selección. Simplemente el reclutamiento es cómo vamos a obtener a ese candidato, ¿sí? O a esos candidatos que después entraremos o llevaremos al proceso de selección. ¿Sí? Bien, acá puntualmente nos pregunta por el reclutamiento. En este caso, el reclutamiento, como bien vos dijiste, va a ser externo. externo. Y después nos pregunta por el canal que vamos a utilizar. ¿Sí? Dentro de los canales tenemos infinidad de canales, como puede ser una red social, como puede ser una consultora, como puede ser una universidad, como puede ser las bases de datos de los municipios, o como pueden ser Sí. la radio, la televisión, el diario, ¿sí? En fin, ¿sí? Todos Es son donde vamos a válidos. publicar el aviso, exactamente. Ahora bien, para este puesto puntualmente, si tuviéramos que pensar en un canal, podríamos pensar que esto se puede llevar adelante mediante la contratación de una consultora. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? O por qué digo que sería como el único método válido? Porque si vos imaginate que pones un aviso en CompuTrabajo, ¿sí? Después, ¿quién va a ser el responsable de elegir quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a hacer las entrevistas si la empresa no tiene departamento de recursos humanos? Nadie. Entonces, perdería totalmente el sentido utilizar como canal la publicación en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, lo único válido que tenemos a la hora de pensar en cuál va a ser el canal va a ser una consultora, ¿sí? Que se dedique al reclutamiento y la selección. Y de hecho, esta empresa ya lo tenía tercerizado ese servicio, así Bien, que trabajaríamos con la consultora que ya viene trabajando con esta empresa, ¿sí? Hace un sí, tiempo, porque conoce la cultura, conocen más o menos qué es lo que están buscando y en función de eso pueden lograr un proceso de reclutamiento y de selección efectivo. ¿Sí? Bien, eso con respecto a la primera pregunta. Después dice qué método de reclutamiento utilizaría para los otros dos puestos a cubrir. Los otros dos puestos a cubrir son un analista de reclutamiento y selección y un analista de capacitación y desarrollo. ¿qué método? Pueden ser, ahí puede ser los dos, interno y externo. Los dos, interno y externo. Bueno, ¿cuál y cuál? ¿Cuál para reclutamiento y selección y cuál para capacitación y desarrollo? Correcto. Eh, sí, yo lo haría los dos externos, pensándolo bien. Bien. ¿Y por qué método? Cuando decís método, Gastón, a qué te referís ahí? Claro, exactamente. Sí, interno o externo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo Sí, harías? Sí, acá uno puede pensar de dos formas. Lo puedes pensar a la hora de pensar en la forma de reclutarlos. Una de ellas es con el jefe, sí, una otra de vez que ellas esté el... es sin el jefe. Bien, Cualquiera de las dos está bien, no es que es necesario que esté el jefe o que no esté el jefe. ¿Sí? Simplemente, sería... decime, sí. No, no, perdón, Gastón, te No, dale, interrumpí. dale, dale, dale vos, dale vos. No, pensándolo en el jefe, ya lo decidiría él en reclutamiento externo, pero lo seguiría él
a todo el proceso. Y externo lo seguiría con la consultora, No necesariamente. ¿no? No necesariamente. Si vos ya tenés el jefe, a ver, ahí está, ahí es donde está la diferencia. Si está el jefe ya después va a determinar de qué forma va a llevar adelante el reclutamiento. ¿Lo puede llevar externo? Sí, pero probablemente no lo tercerice en la consultora. Probablemente publique un aviso en algún lado. ¿Sí? Para poder él hacer el filtrado de los candidatos que apliquen a esta posición. Y si fuera sin el jefe, ahí sí va a ser externo totalmente y sí va a ser con la consultora. ¿Sí? O sea, yo acá puedo tomar dos decisiones. Puedo tomar una primera decisión de decir, voy a contratar a un jefe y a un analista de reclutamiento y selección y a un analista de capacitación y desarrollo y voy a hacer que los tres entren juntos. ¿Sí? Y ya tengo un Sí. equipo armado. O por otro lado, puedo decir, bueno, espero que entre el jefe y una vez que entre el jefe, que él mire cuáles son las necesidades que va a tener y haga después el reclutamiento, sí, haga el reclutamiento de los otros dos analistas que tenemos pensado que se incorporen a la organización. Sí, Sí, se arma su equipo de trabajo. exactamente, y arman su equipo de trabajo. Así que esas son las dos opciones que se pueden manejar, con el jefe o sin el jefe, y puede ser interno o puede ser externo. ¿Sí? Normalmente uno recomendaría externo porque al no tener departamento de recursos humanos es muy difícil poder encontrar un perfil que se adapte a las necesidades que tenga el área de recursos humanos. Si no, como solución lo podemos hacer mixto. ¿Sí? Cuando lo hacemos mixto es, sacamos un aviso hacia adentro de la organización y sacamos un aviso hacia afuera. Y los dos van a coexistir y en función de los candidatos que tengamos de adentro y de los candidatos que tengamos de afuera, haremos un proceso de selección con entrevistas y demás para buscar al mejor elemento que se pueda adaptar a la organización. ¿Sí? Eso también es válido. Y de alguna manera el hacerlo mixto o el hacerlo interno nos va a garantizar eliminar todo tipo de suspicacia que se está generando dentro de la organización, ¿sí? Ese ruido que se está generando con respecto de cómo se van a cubrir los nuevos puestos. ¿Sí? En función de decir, bueno, yo publico un aviso hacia dentro de la organización con ciertos requisitos, el que está apto se va a poder postular y el que no está apto no se va a poder postular, pero por lo menos al empleado que está trabajando adentro le queda la sensación de que fueron tenidos en cuenta. Sí, Independientemente después que haya 1, 2, 5, 10 o ninguno que aplique. ¿Sí? bien. Entonces por eso quizás un reclutamiento mixto también nos sirva. Bien, después dice cuál es la primera capacitación que va a recibir el jefe de recursos humanos y por qué. La inducción. Exactamente, ¿y cómo llevarías adelante la inducción? Se le asigna un tutor que lo acompañe en el inicio, en el ingreso a la empresa. Bien, ¿qué más? Eh, en una inducción común, llamémosle así, bueno, está la descripción del puesto de trabajo, las tareas, las limitaciones, ir a dónde dirigirse. No sé si será lo mismo para el jefe de recursos humanos, porque en este caso es un jefe. Está bien, tiene un gerente arriba, pero se cumple de la misma manera. Bien, no, cuando hablamos de proceso de inducción, tenemos que pensar en 3 etapas. Sí, Informar, adiestrar y socializar. ¿Sí? Técnicamente o teóricamente tenemos que pensar en estas 3 etapas de informar, adiestrar y socializar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La primera capacitación que tiene que recibir toda persona, sea jefe o no jefe, es la inducción. El por qué es porque nos va a permitir que la persona sea más productiva en un menor tiempo y cometiendo la menor cantidad de errores posibles. Debido a que yo le brindé toda la información con respecto a la organización,
toda la información con respecto al puesto de trabajo, lo adiestré en función del conocimiento de sus tareas y de cómo voy a medir su desempeño, y a su vez también lo sociabilicé con sus compañeros de trabajo con la finalidad de que pueda estar dentro del contexto de las relaciones humanas, ¿sí? Pueda tener buenas relaciones humanas con el resto de sus compañeros de trabajo, ¿sí? Y quizás en esa etapa de socialización es donde surge la idea del tutor, ¿sí? La idea de alguien que te acompañe a dar los primeros pasos durante un periodo determinado de tiempo, en donde podamos ver justamente esto. ¿Sí? O sea, vos puedas tener a alguien que te acompañe para que no cometas errores, ¿sí? Alguien al cual le puedas consultar y el cual pueda ayudarte a desarrollarte, ¿sí? Puntualmente, como acá no existe el Departamento de Recursos Humanos, probablemente la etapa de información sea asumida por el dueño de la empresa, que es en definitiva quien lo va a contratar y es en definitiva también quien le va a explicar qué es lo que pretende de este Departamento de Recursos Humanos. Después, quien lo va a adiestrar probablemente sea el jefe de administración, que es quien lleva adelante las tareas de recursos humanos hasta este momento y le pueda explicar qué es lo que hacen desde su área que tiene que ver con recursos humanos, y probablemente la socialización se va a dar de forma natural entre las personas del mismo nivel jerárquico de él. ¿Sí? Ni más ni menos que eso. Bien. Bien, no sé si quedó claro. Sí, sí, clarísimo. Bien, y después dice se desvinculará al jefe de administración, mencionar los pasos y los conceptos de la liquidación final. Los conceptos de los que veníamos hablando, estos, ¿no? Exactamente, los conceptos de manera Remunera. remunerativa, sueldo ISAC, de manera no Sí, remunerativa, preaviso, ISAC, mes integrativo ISAC, exacto. vacaciones no basadas ISAC, e indemnización por antigüedad. Y los Y pasos para desvincular, sí, sí, los, los pasos se refiere a los preavisos, todo eso, Gastón, no estoy equivocado en eso. exactamente, sí, los pasos para desvincular hacen referencia a eso, ¿sí? Hacen referencia. El primer paso es el cálculo del costo económico de lo que nos va a salir desvincular a ese trabajador. El Ujú. segundo paso es la notificación mediante carta documento o en su defecto escribano público. ¿Sí? Uno puede vincular mediante un escribano público o mediante una carta documento. Después de eso tenemos el tercer paso, que es darle la baja en la FIP. Para eso vamos a tener 5 días hábiles. El siguiente paso es la confección del artículo de certificado 80. Para la entrega vamos a tener 30 días hábiles. El próximo paso va a ser pagar la liquidación final dentro de los 4 días hábiles de haber generado la desvinculación, en el caso del personal que trabaje por mes o por quincena, o 3 días hábiles en el caso de que la persona trabaje por semana o por jornada. Después de eso, hacer la entrega del formulario P6.2, ¿sí? Es la famosa lista sábana, en donde están todos los aportes y contribuciones realizados a la seguridad social. Y lo último es entregar el formulario de impuesto a las ganancias. Haya o no haya tenido retención del trabajador, se le debe dar el resultado de las retenciones que haya tenido en cuanto a impuesto a las ganancias cuarta categoría, o simplemente en una hoja poner no se realizaron retenciones a impuesto a las ganancias cuarta categoría. ¿Sí? Bien. Y se acabó. Esas son todas las obligaciones que tiene el empleador desde el momento que se vincula a un trabajador. Bien, ¿alguna duda? Ninguna. Excelente. Bueno, el sábado que viene vamos a terminar con los olmos Bien, y vamos a terminar con el de autopartes. ¿Sí? perfecto. Y después vamos a ver en profundidad todo lo que es la liquidación final. ¿Sí? Cada uno de los conceptos y probablemente empecemos con los casos presenciales. ¿Sí? Que nos van a servir como para poder
nos van a servir como para poder entender, ¿sí? Para poder, digamos, Bien. practicar, mejor dicho, no entender, Sí, practicar. sí, sí. ¿Sí? Y eso es lo que nos queda por delante en las próximas 2 semanas. Después vamos a ver seguridad e higiene y vamos a ejercitar liquidación final, ¿sí? Que también es importante. Bien, y en el último encuentro, en el 4, lo importante es que todas las dudas que vayas teniendo, dudas, consultas y demás, te lo vayas anotando, así lo podemos ir viendo. Sí. Es sumamente importante que aprovechen, o en este caso que aproveches vos, esa instancia que vamos a tener en el último encuentro para poder sacarte todas las dudas que tengas. Sí, 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 Sí. Gastón. Así que bueno, nada. Eso. Bueno, deseo que tengas un buen finde y cualquier cosa, dale mi número, estamos hablando. Y si no, nos vemos el sábado que viene a la misma hora en el mismo canal. Dale, Gastón, gracias por todo. un Igualmente, abrazo, buen fin de Dani. semana. Chau, chau.